Nuevamente, retornamos a las investigaciones de noche. Y el escenario, nuevamente, es un cementerio, pero este mismo, uno muy poco conocido y casi oculto dentro de la ciudad de Guatemala. Tras la invitación del equipo Proyecto XGT de TikTok, quienes fueron los que nos guiaron y nos llevaron al lugar. Les aseguro, encontramos cosas que no habíamos encontrado jamás. Por lo que, nuevamente, te pido a que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Buenas noches, Legión, espero que estén muy bien. Ya después de muchos días, ya estamos en medio de una investigación paranormal, nuevamente en un cementerio. Hoy me acompaña Jonathan Luna de este lado. Legión, ¿cómo están? Y detrás de la cámara, como siempre, Wendy la Pixie. Hola, Legión, buenas noches. Espero lo disfruten. Estamos en un cementerio que está en la ciudad. No les puedo decir puntualmente dónde es, pero pues, sepan lo que está bastante creepy. No andamos solos. El día de hoy andamos junto a un equipo de investigadores paranormales también, que los tengo de este lado. Ellos son Proyecto X de TikTok. A ellos los conocí en medio de una investigación y pues el día de hoy vamos a ver un lugar donde ellos encontraron respuestas. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Están preparados? ¿Están listos? Cuéntenos ahí más o menos qué piensan. Oh, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que es algo nuevo para nosotros como equipo. La verdad es que teníamos la curiosidad de hacer algo como esto, de verdad, y gracias a Julio de verdad por la colaboración con nosotros. De verdad que nosotros estamos contentos y la verdad muy nerviosos a la vez, pero de verdad muchas gracias en serio ahí con tu equipo. Perfecto, entonces Legión, acompáñennos. Desde el momento en que pusimos un pie en el lugar, notamos algo que nunca habíamos visto anteriormente en un camposanto y llamó inmediatamente nuestra atención. Miren, estamos empezando la investigación, todavía no hemos hecho la introducción como tal en el cementerio, pero ya nos vamos topando con unos índices acá, pues, digámoslos, pues extraños, por no decirles feos. Esta familia colocó lo que son cráneos en su mausoleo. Yo sinceramente descarto que sea algo malo, de repente para ellos es significado de algo. Recordémonos que en muchas culturas los cráneos, lo que son este tipo de entidades, quiere decir de que todos somos iguales, no es por algo malo. Entonces pues es algo bien curioso que yo quería detallar, incluso arriba, no sé si se alcanza a ver, pero yo creo que esa era la estatua de la Santa Muerte. Es justamente la estatua de la Santa Muerte. Sí la quebraron. Me imagino que alguien se sintió como que ofendido y por eso fue que la quebraron. Bien. ¿Se escuchó, ah? Sí. Lo que sea que esté acá con nosotros, les pedimos su permiso. Nosotros no venimos a molestar, solamente queremos documentarlos. Les voy a prender acá luz. Si alguien la necesita, pues pueden acercarse acá y tomarla. Esto es con todo respeto para ustedes. Les voy a dejar acá una veladora. Entonces, si alguien desea luz o necesita luz, nosotros con todo respeto se las vamos a dejar acá para que pues sepan que nosotros no venimos a molestarlos, simplemente venimos a registrar lo que sea que esté aquí. Si se dan cuenta, como en los cementerios, por lo regular, hay personas que le tienen mucho respeto y mucho amor a sus difuntos y se puede notar con detalles como estos. Si se dan cuenta, me imagino que fue el aniversario de la muerte de la persona que está acá y por ende pues vino a decorarle, a visitarle. Eso demuestra pues primero cultura guatemalteca de querer a los muertos luego que estuvieron en vida. Entonces es bien bonito encontrar este tipo de cosas en los cementerios. Asómese. Mira, ahorita que lo encendiste se prendió más. Se prendió más, sí. Sí, mira. Puede ser actividad de un orbe. Espérate. Había algo. Si alguien en el live mira algo, aquí hay algo. Avísenos. Mira, en el suelo. Mira, Julio, se está moviendo en esta área. Julio, mira. Acá de este lado. Y está aquí. Mira, ahorita que lo está registrando, está poniendo más. Mira. Más fuerte. Mira, está registrándolo. Mira, se volvió loco. Sí, se está registrando más. Mira. Gente, estamos teniendo doble respuesta.
Estamos teniendo doble respuesta. Está respondiendo el Ghost Tube y está respondiendo el... Mira el lector de Julio. Sí, y no estaba así. Y el mío está bloqueando esta área del suelo, o sea, De hecho, no te marcó solo las negras también aquí. Ajá, No marcó hay. todo, ¿va? Ujú. O sea, 3. 3. Sí. Y mira, Julio le sigue dando respuesta. Mira, pues aquí descartando, o sea, no soy yo. No sos vos. No soy yo, mira. Si quiere decir algo, lléguelo al amarillo. Si está llegando. Sí, ahí está, mira. Al amarillo, perfecto. Si está Bueno, con nosotros. Si querés, sigamos avanzando. Sí. Y veamos cómo está el ambiente. Si no, regresamos aquí a hacer las... Como pudiste ver, las respuestas fueron prontas. Y esta no será la última vez que nuestros aparatos lograron registrar que alguien venía con nosotros. ¿Algún ruido? Viene raro. Sí, me llegó una voz fea. ¿Sí? No. Como ruda o algo así, ¿no? No. No como basurero. No. No como basurero. No. No como basurero. Mira, ok. Oye, no. Sí. Julio. Se oyó un grito aquí. Sí. ¿Escuchaste? ¿Dónde? Algo así. Metámonos ahí. Buenas noches. Avanzando en el cementerio nos podemos dar cuenta que, pues como seres humanos necesitamos sobrevivir. Acá, dentro del cementerio, encontramos esta área de acá, si se dan cuenta, hay chatarra, latas, plástico. Entonces, hay una persona que viene acá y junta reciclables. Lo gracioso, o digamos, lo misterioso en este caso, que lo hace en medio del cementerio. Entonces son cosas que, pues, extrañamente, yo la verdad nunca había visto eso, Luna. Yo tampoco. Pix, ¿qué No, opinas? tampoco. Fíjate, pero es algo... Plin, ya escuché. Plin. No, pero donde fue como un grito. Ahí vamos, mira. Aquí hay algo. Hay alguien. Sí. Asómese, muévase. Ya lo vimos. Ya vimos que usted está aquí con nosotros, muévase. Vamos, preséntese más. Veamos si por aquí hay. ¿No? ¿Acá tal vez? Vamos, de nuevo. Venga. Ahí está. Se aparece, se aleja Ajá. y regresa. Se aleja y regresa. Pero es ahí donde está esa verde. Sí, ¿Aquí te apareció otra vez? sí, ahí hay otro. ¿Viste? Ahí está. Mira. Sí. Ah, sí. Ahí está. Ujú. Ahí está. En la esquina Ahí está. Vamos allá. Fíjate que como que se sienta, se para. Ajá. Está como que, obviamente como si estuviera flotando. Aquí está, ahí está, mira, en la esquina. En esta parte, ahí hay una. Ujú. Ahí hay una. Ahí está, mira. Está acercándose cada vez más. Toma vos. ¿Dónde si nos movemos a la derecha? Múvete, sí, un poquito a la derecha. Ahí está Julio. Más, ahí está Ah. Julio. Más Capta a la Julio. derecha. Te capta vos. Ya no capto nada más. Ya no. Ok, me voy a quitar yo, a ver si me quito, vuelve a aparecer. ¿Estás con nosotros? Sí. Sí. Está, mira, Sí. está de este lado. Ujú. ¿Estás con nosotros? Ya se adelantó. Sí, está. Ajá. Sí, como porque que se estaba bajó y se allá. fue para allá. Ajá. Se vino para acá y ahora está más al frente. Tal No, vez hay, estás- son dos. Durante el recorrido me topé con algo que me dejó totalmente horrorizado y por más que quise mantener la compostura, este hallazgo realmente me erizó la piel. De lo primero que yo pregunté si había alguna fosa común aquí en el cementerio. Recordémonos que la gente aquí paga renta por tener a sus difuntos. Me imagino que en una tumba infantil no pagaron la renta y sacaron el cuerpo del bebé, porque aquí en la basura está el ataúd, un ataúd de un bebé. Y como es blanco, es de un recién nacido o un no nacido. Por eso es que es blanco. Pero miren, así tal cual, en medio de la basura y en medio del camino, lo encontramos. Y les soy sincero, no lo voy a tocar, pero estoy casi seguro que si lo abrimos, vamos a encontrar las marcas de lo que era el cuerpo que se deshizo en el mismo ataúd. Pero ahí está, tal cual. Es un ataúd infantil. Ay, tiene arañitas. Sí, aquí lo vinieron a dejar entre la basura, o sea, ni siquiera tuvieron eso de llevárselo o algo así, no, que aquí lo vinieron a dejar. Dice que a veces no son trabajos. Dice.
No, fíjate, no creo que sea un trabajo porque cuando es un trabajo lo esconden más. Y esto Sí, está en medio del pasillo. Entonces, si alguien lo sacó y lo tiró, porque incluso si te das cuenta, aquí tengo flores, decoración y todo, entonces quitaron toda la tumba, incluso aquí está el macetero. O puede ser que eso lo cambiaron. O solo no, pero que al haberlo cambiado hubieran usado el mismo ataúd. Queremos documentarlos, por lo que, si gustan, empecemos. Me avisas, dale volumen. Ese es el ruido blanco. Entonces, buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Una pregunta, ¿ustedes están con nosotros? ¿Se están escondiendo? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Cuéntenme. Nosotros no queremos molestarlos, solamente queremos registrarlos. Dígame su nombre. ¿Cómo se llama usted? Leslie. ¿Usted me dijo Leslie? Sí, usted se llama Leslie. Leslie, una pregunta. Le vamos a hacer, solo quiero hacer una pregunta rapidito. ¿De qué color es esto que tengo en la mano? ¿De qué color es? ¿Cómo se llama la persona que tengo a mi izquierda? ¿Cómo? Luna. ¿Quieren que nos vayamos? O sea, sí tenemos respuesta, pero está como que todos quieren hablar al mismo tiempo. Entonces Muchas por eso mujeres. se mete. Hay mujeres, hay... Hombre, entonces... vamos y hacemos otra sesión antes de salir allá por el lado donde sí obtuvimos respuesta con el lector. Bueno, puede olerse la aroma. En varios lados del cementerio hemos sentido diferentes aromas. Pix sintió una, ¿verdad? Sí, Era como, ¿qué olía Pix? como a muerto. O sea, no sé cómo explicarte, pero es que Algo como sí, podrido, Ajá. como a Sí. podrido. Y si ahorita, aquí donde estamos ahorita, obviamente usted... Me jalaron una mochila. Ojalá. Me jalaron una mochila. ¿Por qué no vas a agarrar esto? Que pensé que se me iba a caer la cámara. Está sujeta. sí. No hay Sí, nada sí está atrás. agarrada, sí está agarrada, pero me metí porque alguien me jaló la mochila. Acérquese otra Pero vez. no hay nadie. Sí, mira. Ahí estaba. Acérquese. Más cerca. Vamos, vamos, más cerca, más cerca. Acérquese más, vamos. Sin miedo. Acérquese. Está acá con nosotros. Sí, perfecto. Muévase más. No queremos molestarlo. Muy bien. Perfecto. Está con nosotros, ¿verdad? Ah, se está moviendo más. Que donde hemos tenido respuesta de Ghost no es lugares donde no hay tumbas, siempre es al lado de una tumba. O sea, no hemos así como que, ay, aquí hay una, hay algo", y no hay nada, vamos, sino siempre es el lado donde hay una tumba. O sea, ese es algo para tomar en cuenta con el Ghost no, o sea, no te está marcando algo que no está. Pues Legión, hasta aquí la noche de hoy, un cementerio que sí está en medio de la ciudad, la verdad nos trajo bastantes sorpresas, bastante gratas en el sentido de que no tuvimos ningún ataque, nos sentimos pues cómodos en el lugar. La veladora que pusimos sigue encendida, no la pusimos en un lugar en especial, yo solamente le puse esta cosita para que no le pegara al aire directo, pero sigue encendida. La verdad, tuvimos muy buenas respuestas. Luna, ¿qué opinas? Pues es un cementerio bastante interesante. Puedo decir que algo que me intrigó mucho fue la actividad alta de insectos, porque hemos ido a muchos cementerios y todos dirán, ah, pero es que es de noche. Sí, pero si ustedes han seguido el contenido del canal, han visto que sí hay insectos, pero porque hay una gran alta actividad de insectos y a veces sentía que donde habían respuestas estaban muy intranquilos. Correcto. Pero Pixie, ¿qué opinas? Pues igual, eso también me asombró a mí porque sí hemos visitado bastantes cementerios, pero este fue como que el plus en los insectos, hasta alacranes y de todo vimos, cosas que no habíamos visto en otros lados. Y tranquilo, esperamos que sí hayamos grabado cosas material. lindas. Quiero agradecer también a los señores de Proyecto XGT de TikTok, porque ellos fueron los que nos enseñaron el lugar. Ellos ya han venido acá, es la primera vez que lo hacen junto a aparatos, linternas, y me estaban diciendo que es la primera vez que van a una gran parte del cementerio. Entonces de este lado tengo a Danilo. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Danilo Lemos y pues
La verdad que sí me dio una sorpresa así, era grande porque la verdad nunca había tenido la experiencia de, bueno, poder experimentar con aparatos y pues, la verdad que me voy con buen sabor de boca y pues también voy asustado. La verdad es que tenía la curiosidad de verdad de poder hacer algo y pues se me dio la oportunidad ahí de poder experimentar algo nuevo. ¿Los demás? Gracias a ustedes por venirnos a ayudar con esto, con el equipo y todo, porque nosotros ya habíamos venido varias veces, pero nunca habíamos captado nada. O sea, siempre veníamos con los celulares, con linternas, y nunca habíamos captado algo fuera de lo normal, pero ahorita con lo del Spirit Box, con lo de Ghost Tube, estuvo bien bueno. O sea, cosas que no habíamos visto nosotros aquí antes. Pues esa es la idea, vos, de que ustedes que tienen la gana que lo hagan y nosotros ahí vamos a echarle la mano. Ya la gente conoce el trabajo que nosotros realizamos, entonces espero que sigan haciéndolo así y seguir colaborando en este tipo de cosas. Tenemos otro cementerio, por si están invitados. Entonces ya saben. Para la próxima. Sí, ya tenemos otro ahí a la... Entonces, ya saben, vamos a ir a ese otro cementerio. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes que vieron el video completo y pues, feliz noche. Nos vemos. Bye, Legión. Bye.